Buenas tardes a todos, a todas, y vamos a dar comienzo a estas jornadas de clases virtuales que esperemos esta vez sean finalmente las últimas. Realmente da mucho trabajo este sistema para ustedes y para nosotros. Yo les pido encarecidamente que tomen nota de las reglas que vamos a tener que desarrollar durante esta cursada. En primer lugar, les doy a todos la bienvenida por haberlos convocado a esta actividad en la Cátedra de Derecho Procesal 1 y les pido específicamente que no dejen de conectarse con la cámara porque eso va a ser vital para que ustedes se tengan el presente necesario. Las clases son de las 2, o sea, 14 horas a 16. En la clase se divide en dos partes. La primera parte es la actividad que ustedes desplegarán conmigo en la teoría general del proceso. Y en la segunda parte van a trabajar con los auxiliares docentes que tenemos en la cátedra, que también ustedes deben permanecer en condición activa. Es decir, no pueden ustedes estar dejando una foto o dejando un paisaje o dejando alguna otra cosa. Es necesario que todos estén conectados. Nosotros acá tenemos anotados hoy 106 participantes. Esto amerita señalar cuál va a ser la actividad que vamos a desplegar en este cuatrimestre. En primer lugar, les digo que son 3 comisiones las que tenemos, una que está a cargo del doctor Mejía Fonrush, otra que está a cargo de Valeria Weichiman y otra que está a cargo del doctor Alfredo Gascón. En ese sentido, con ellos van a tener clases de la parte especial. Es decir, ustedes saben que el Derecho Procesal 1 se divide en dos partes. Parte general, principios generales del derecho procesal, y parte especial, que es precisamente el proceso penal. Esta materia no se llama Derecho Procesal Penal, es Derecho Procesal 1, porque tiene alcance de 2 instituciones básicas para el funcionamiento del proceso, que son precisamente la de estudiar los principios generales del derecho procesal y particularmente con los adjuntos y los jefes de trabajos prácticos que están en nuestra cátedra, van a tener ustedes el complemento de la actividad. Les pido algo que sí tiene que ser compromiso de todos. Aquí, en estas situaciones, tenemos que tener necesariamente bien en orden toda la conectividad posible para poder entender que esto es un sacrificio para ustedes y un sacrificio para nosotros. Cuando digo toda la conectividad posible, es necesario que sepan que si no tienen una conectividad en el lugar donde ustedes habitan, búsquense un lugar que pueda tener conectividad. Si no tienen una aparato técnico como para ello, más allá de un teléfono celular con Wi-Fi o con la conexión que ustedes tengan, tienen que buscar la alternativa mejor para poder escuchar las clases. Va a haber mucha actividad práctica, va a haber mucha actividad de gestión. Nosotros ya hemos elaborado un programa tentativo, un cronograma de clases que comienza hoy y termina para la finalización de esta cursada prácticamente a fines del mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, que es el 13 de diciembre. Nuestra materia era antes semestral. Por resolución del Consejo
directivo pasó a ser cuatrimestral. Esto nos obliga a decirles a ustedes que tienen que duplicar el esfuerzo porque naturalmente tienen que estudiar por la parte de ustedes algunos aspectos puntuales de la materia. En primer lugar, esta plataforma Zoom tiene que estar complementada con las tutorías. Acá lo veo a uno de los colaboradores, a Román de Antoni, que va a trabajar junto con ustedes, con los de la Comisión 8. Luego estarán también los que están con la Comisión 1 y con la Comisión 2. Esto es el panorama que ustedes van a tener para el aprendizaje de la materia. La materia es complementada con videos, va a haber trabajos prácticos que tienen que ser hechos de manera individual y también van a tener que estar predispuestos a interactuar con los 2 o 3 profesores que tienen en la carga de dar la materia. Yo quisiera que esto sea un compromiso muy firme de todos ustedes, porque naturalmente después vienen los lamentos cuando tomamos los parciales. Nosotros tomamos 2 parciales en el cuatrimestre, los adjuntos toman 2 parciales en el cuatrimestre. El sistema de evaluación puede ser de los distintos sistemas que tenemos, múltiple choice, algunos con preguntas, algunas cuestiones puntuales, y las materias tienen que los alumnos tener un promedio de 6 puntos para ser evaluados positivamente y tienen que estar con una opción más que el que fue desaprobado o no llega a tener un promedio de aprobado, tienen posibilidad de una evaluación posterior que va a ser una evaluación recuperatoria. Es cierto que los sistemas más modernos del mundo tecnológico es pero precisamente para que este sistema funcione necesitamos que ustedes a través de nuestros consejos y nuestras clases estudien. Nosotros no venimos a repetir lo que dicen los libros están a disposición de ustedes. Los libros tienen que ser material de trabajo. Para la parte general que yo voy a dar, hay diferentes tipos de bibliografías. Ustedes en la página los van a encontrar, se las repito. Está, por ejemplo, el trabajo de Couture, que es nuestro Eduardo Couture, es nuestra cabecera para la parte general. Después están los tratados de derecho procesal, sea de Claría Olmedo, sea de Vélez Mariconde, sea el que ustedes elijan. Acá hay libertad de elección de cátedra, hay libertad de elección de bibliografía, pero toda bibliografía debe ser actualizada. Ustedes saben que hay libros muy buenos, pero que no condicen con nuestras legislaciones actuales en derecho procesal. Si bien en la parte general hay columnas que no se van a modificar porque son columnas estructurales, en la parte especial sí van a encontrar distintas alternativas. Una obra clásica que vamos a utilizar nosotros, yo le asigno mucha importancia, que, una obra clásica es la de Claría Olmedo. Esta obra está ahora publicada y tiene un compendio de teoría general muy importante. Asimismo, nosotros manejamos una bibliografía especial para cada tema y eso la vamos a explicar.
Esta clase de hoy, yo les voy a hablar de la trilogía estructural del proceso. Trilogía estructural del proceso es un vocablo que utilizó Ramiro Podetti en un trabajo de mucha envergadura, donde sentó las bases de lo que debe ser una actividad, un proceso judicial constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque esta trilogía estructural es válida para cualquier tipo de proceso. Esta trilogía estructural comienza con el concepto de jurisdicción, continúa con el concepto de acción y finaliza con el concepto de proceso. En estas tres divisiones de la trilogía estructural vamos a encontrar las bases por las cuales se podrá cumplir con el mandato constitucional del debido proceso legal. Porque naturalmente la Constitución Nacional y los tratados internacionales que nosotros tenemos ya estudiados en la materia nos habilitan a decir que para que haya un proceso judicial tienen que desenvolverse frente a estos tres temas básicos. La jurisdicción es un vocablo multifacético. Lleva lugar a muchas confusiones. La primera confusión que se da es que con el concepto de jurisdicción esté vinculado a una rama de concepto administrativo o de concepto policial o de concepto. Es múltiple la utilización de este vocablo jurisdicción para hablar de distintas cosas, pero en realidad acá va a tener un peso específico propio. No cualquier actividad del Estado es una actividad jurisdiccional. El Estado cumple muchas actividades y los particulares también tenemos un signo muy particular de vivir la libertad, y esto no está vinculado con la jurisdicción. Lo único que hace, pero nada más y nada menos, la jurisdicción es colocar al sistema judicial previsto en la Constitución Nacional en condiciones de funcionamiento y que sirva necesariamente para que se pueda transcurrir este debido proceso legal. La palabra jurisdicción es la palabra que vinculamos simplemente al órgano esencial de la justicia, que es o son los jueces. Cuando hablamos de jurisdicción, no hablamos de jurisdicción de otra índole, ni administrativa, ni jurisdicción policial, ni competencia. Estamos hablando de una actividad propia de la función pública que realizan los órganos competentes. Estos son órganos del Estado, no del gobierno. Siempre distingan ustedes qué es Estado y qué es gobierno. El Estado está en nuestra Constitución y el Estado determina a una entidad que es la justicia, la función pública que haga posible aquello que ha determinado en sus bases constitucionales que nadie puede ejercer su propia ejercicio de la fuerza para resolver los conflictos. Los conflictos no son para que haya una amplitud de disposiciones, que cada uno haga lo que quiera. Los conflictos son posibles. Es una sociedad que necesita encontrar a alguien que vaya a resolver ese conflicto. Y ese alguien que va a ser el responsable de resolver ese conflicto tiene que tener la posibilidad de que tenga una decisión con autoridad de cosa juzgada y que pueda ser factible de ejecución. Entonces, la jurisdicción
es la actuación de la ley por parte de sujetos imparciales y que vayan con las formas establecidas por la ley a desarrollar actos de juicio y determinar el derecho de las partes. Es decir, que es su función específica dirimir los conflictos. ¿Y esos conflictos qué tipo tienen? De relevancia jurídica. Y aquí me tengo que referir a otros tipos de conflictos que no necesariamente van a ser dirimidos por la función jurisdiccional. Por ejemplo, una condición de falta del saludo no es un conflicto que sea transgresión de una norma jurídica, es en todo caso una transgresión a las normas morales. En todo caso, tenemos que señalar que cuando no hay más alternativa para resolver ese conflicto, está el órgano jurisdiccional que tiene una atribución. El órgano jurisdiccional está puesto en base a la prohibición de la autodefensa y que cada uno haga lo que se le ocurra para resolver su conflicto. Acá, en el programa de la materia, ustedes van a encontrar las distintas formas que pasan en la actuación del derecho. Cuando el ciudadano común conoce la norma o recibe la norma jurídica a través de los medios de difusión y conoce lo lícito y lo ilícito, el cumplimiento espontáneo es el primero de los compromisos del órgano social. La mayoría de nosotros no necesitamos acudir a la jurisdicción porque resolvemos nuestros problemas, eventuales problemas, a través de distintas formas que nos ofrece el sistema social. La primera forma es en realidad una autocomposición, o una transacción, o una conciliación. Con un ejemplo me van a entender bien. Cuando alguien tiene una obligación y no el que debe ejercer esa posibilidad de búsqueda de solución puede tener en su mano distintas alternativas para resolver el conflicto. La primera no es acudir al órgano jurisdiccional. Puede haber otras anteriores. Por ejemplo, que haya un acuerdo, una nueva reformulación de ese compromiso. Yo le presto 100 pesos a Pedro, Pedro no me los devuelve en tiempo y forma, puedo arreglar con Pedro que él me los devuelva, pero en cuotas separadas y que me lo pague, pero finalmente Pedro puede cumplir y yo quedo satisfecho de esa obligación. Aquí no intervino la justicia, aquí intervinieron los sujetos que han tenido para su libertad resolverlo el conflicto particularmente. Es decir, hay una posibilidad de autocomposición de las relaciones jurídicas. También hay mediación. ¿Qué significa la mediación? Es la intervención de un tercero para que acerque a las partes, y ese tercero va a otorgarle a las partes los medios para que se pueda cumplir la obligación. Es la posibilidad de la mediación. En la mediación, el mediador está en una condición imparcial, no es pro parte, sino que está absolutamente predispuesto a alcanzar una nueva reformulación de la solución del conflicto. El mediador escucha a las partes y también el mediador le solicita
a las partes que recapaciten en lo aquello que puedan necesitar para resolver el conflicto. Ejemplo, si viene una persona que pretende obtener que le salden una deuda, estos sujetos mediadores hacen que puedan llegar a formas alternativas de saldar la deuda, ya sea comprometiéndose con otros nuevos plazos y también que puedan llegar a las distintas formas de resolverlo. La mediación puede no terminar en forma favorable para ninguna de las partes, es decir, una mediación que no llega a ningún resultado. Y en estos casos sí queda expedita la vía de acudir al órgano jurisdiccional. Pero esta es la última razón para poder acudir al órgano jurisdiccional, porque existen diferentes formas de encontrarnos con el sistema adecuado de resolver un conflicto. A veces también las partes pueden, previamente a que se produzca el conflicto, poner a disposición de un tribunal arbitral y designar un tribunal arbitral para que, para el caso de haber un incumplimiento, este sea un órgano que pueda resolver como tribunal arbitral las cuestiones de controversia relevantes. En materia civil y comercial es utilizable en muchas formas este sistema de arbitraje. El arbitraje es muy importante en materia de sustituir a los órganos judiciales, pero lógicamente estamos hablando del derecho privado, no del derecho público, donde no es posible someter a arbitraje una cuestión jurídica que conlleva la violación o transgresión del derecho penal, por ejemplo. Sí, el derecho penal en las nuevas relaciones que se ha visto acompañado ahora con procesos alternativos, tiene para los hechos antijurídicos de escasa repercusión una forma así de mediación que pueda llevar a reparar a la víctima lo que le ha sido afectado y dar una respuesta jurídica a esa cuestión. Dos características fundamentales tiene la jurisdicción. La primera es que el juez tiene que ser imparcial. Es decir, tiene que ser un juez natural, designado ante la ley antes del hecho de la causa. La segunda, que el juez sea garantizador de una objetividad absoluta. El juez no puede tener ciertos vínculos con alguna de las partes, ni estar comprometido por sus opiniones anteriores con alguna de las partes. Es decir, tiene que dar la garantía de imparcialidad que es la base de la jurisdicción. De allí que los jueces tienen esas tres características fundamentales. La inamovilidad, los jueces no pueden ser declarados en comisión ni pueden ser puestos a disposición de ningún órgano, sino que los jueces tienen que estar asumiendo la función en su propio órgano que ha sido designado. La otra es la intangibilidad de sus salarios. Esto no es un privilegio de los jueces por la parte económica, sino para no hacer excluir a un juez de un proceso haciéndole una reducción de su salario. Y además, los jueces tienen que ser idóneos para que con su buena conducta y buen comportamiento no haya condiciones de exclusión por parte de los sujetos procesales que luego van a introducirse en el proceso. Estas son mínimas garantías que el Estado nos pide, que nos otorga, porque si nosotros tenemos vedado por la ley el ejercicio de nuestra defensa propia de nuestros intereses, obviamente vamos a tener nosotros esa garantía de que podemos acudir a un órgano jurisdiccional imparcial, independiente, inamovible
y que vaya a tener la objetividad necesaria para resolver con autoridad el conflicto y nos haya de dejar la condición litigiosa definitivamente resuelta. Vamos a volver sobre esto cuando veamos cosas juzgadas, cuando veamos algunos institutos, pero en principio las condiciones que les estoy diciendo de la jurisdicción son básicas. El juez no es parte. El juez es un sujeto imparcial. El juez tiene jurisdicción. El juez tiene que ser independiente. Y hay formas y reglas para cuando se pueda transgredir esa independencia o esa independencia pueda afectar los intereses de alguna de las partes. Esto es básico. Por algo el Estado te impide hacer el uso propio de la fuerza. Salvo dos casos que hay que el ciudadano puede ejercer por mano propia el uso de la fuerza y que ustedes lo conocen en derecho penal como la legítima defensa. ¿Se acuerdan? La legítima defensa con ciertas condiciones: agresión ilegítima, proporcionalidad del medio utilizado y falta de provocación suficiente. El artículo 34 del Código Penal es suficientemente claro para hablar de cuando el particular se ve impedido de aguardar la llegada del Estado porque la inmediatez de la agresión lo pone en riesgo a su vida. Esto se ha dado en los casos más recientes que ustedes han visto en los medios de publicidad, cuando en los periódicos, cuando dicen el policía tuvo que ejercer la violencia contra una persona que lo había atacado. Naturalmente, el policía no podía decir, mire, no, vaya, vamos a hacer la denuncia. No, el policía estaba en una conducta que verdaderamente era su vida o la otra vida de la persona o un tercero, para lo cual se suscitan estas cuestiones que en definitiva el derecho permite la actuación de los individuos ante la transgresión del derecho. Eso ustedes ya lo han estudiado en derecho penal. Eso ya lo vieron en derecho penal y saben cómo funciona la legítima defensa y los excesos en la legítima defensa como condiciones que se dan, y a diario se ve cuando a veces se pretende ejercer una legítima defensa y ya no existe la inminencia de la agresión porque el sujeto corrió y se escapó. Y ahí ya no tengo derecho a ejercer la defensa de mi vida en proporción al sujeto que se ha ido corriendo, y en la persecución solo puede actuar de una manera espontánea cualquier persona, pero no puede una persona agredir al agresor porque estaría siendo las veces de victimario de la persona que lo victimizó. Esto tiene que quedar claro porque es uno de los fenómenos más puntuales que tenemos nosotros en la condición de estos días. Nosotros sabemos qué difícil es la autodefensa y qué difícil es la transgresión de estas situaciones por parte de los ciudadanos. En realidad, lo que el derecho aspira es que las personas actúen espontáneamente y no hagan incumplimientos que los lleven luego a transitar los órganos jurisdiccionales. No confundamos derecho privado con el derecho penal. Esto que estamos hablando de jurisdicción es válido tanto para el derecho penal como para el derecho civil, como para el derecho comercial, como para todos los derechos en donde se puede haber dado una situación de confrontación. El juez natural es el juez designado por la ley antes del hecho de la causa, y este juez natural no puede ser sacado arbitrariamente, sino que puede ser guardado en algunas condiciones de ser impoluto y lograr una resolución para que las partes puedan llegar a una satisfacción con la actividad jurídica.
vinculado con esto tenemos otro de las estructuras. Recording in progress. Sí, algo se interpuso. Voy a tratar de volver a la... Bueno, hay una frase que a veces los estudiantes y muchos que no lo son y que creen que es lo mismo, confunden lo que es la competencia con la jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción impuesto por la ley o por las partes para que los jueces no puedan intervenir en algún supuesto. Cuando yo digo es alguna de las partes, es porque en el derecho existen causales de separación de los jueces cuando tienen que darse algunas objeciones a que el juez intervenga en esos procesos. Estos se llaman sistemas de autoexclusión del juez cuando el juez entiende que no debe participar, o de la recusación que las partes pueden hacer del juez cuando ven o alegan que el juez está alcanzado por alguna de esas circunstancias que acabamos de señalar. Así que, si ustedes quieren que yo les diga rápidamente qué es la competencia, es el límite de la actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque por razones de economía y por razones de división de trabajo hay múltiples órganos jurisdiccionales. Y dentro de los órganos jurisdiccionales hay departamentos judiciales en distintos órganos dentro de la provincia y asimismo dentro de los territorios federales. Es decir, la justicia federal dentro de la actividad de la provincia. En realidad, la actuación del juez nunca es de oficio. Nunca va a ir el juez golpeando la puerta de la casa para tratar de saber si alguien tiene necesidad de una intervención judicial. El juez actúa por excitación de otro de los pilares del proceso, que es la acción. Porque la acción judicial es el poder jurídico que tienen las partes y eventualmente algún tercero para hacer valer la pretensión. En el individuo aparece que puede ser una pretensión infundada, pero tiene derecho a ejercer esa acción y que tenga la posibilidad de ejercerla oponiéndose a ella. Por lo tanto, el proceso siempre es bilateral y tiene el derecho procesal de contraponerse al ejercicio de esa acción. La acción es un impulso, es una actividad, tanto en el derecho privado de los particulares, que son los que pueden ejercer un proceso, una intervención en un proceso, y también en parte por el Estado cuando dispone el Código Penal que el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público Fiscal en las acciones públicas, acciones penales públicas. Hay acciones Profesor, penales. Sí. perdón, justamente no lo quería interrumpir, pero justamente levanto el dedo porque es lo que yo, cuando usted dice que no actúa de oficio el juez, porque en el Estado, con el Poder Ejecutivo a través de la Fuerza de Seguridad, es cuando actúa de oficio, pone a disposición de la justicia determinada situación, porque tampoco actúa de oficio, sino que es a requisición del Estado o del particular. Pero no lo quería interrumpir, pero a eso iba, que me quedó clarísimo. Bueno, no, que acá faltaría algún ingrediente en esto. Para poder acudir al órgano jurisdiccional, las partes tienen que ser titulares del derecho lesionado o sus herederos. Esto en las partes. En el derecho penal, la parte esencial es el fiscal, como parte esencial. Hay delitos en donde no interviene el fiscal, que son los delitos de acción privada.
que ya los estudiaron ustedes en derecho penal. Los delitos de acción privada son las calumnias, injurias, incumplimiento de deber de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge, violación de secretos y concurrencia desleal. Eso es una condición penal sujeta al ejercicio individual de la querella, al ejercicio individual de una acción privada. Pero las acciones se dividen en públicas y privadas. Las dependientes de instancia privada son públicas, lo que falta y les pone un freno para la continuidad de la acción es que el ofendido admita que el proceso prosiga para preservar, la ley lo pone para preservar la intimidad y los derechos de las víctimas. Pero naturalmente ustedes tienen que comprender que la acción penal pública es ejercida por parte del Ministerio Público Fiscal. Y este órgano tiene derecho a ejercitar, porque está legitimado para hacerlo, en todos los casos donde se ha transgredido jurisdicción. No se puede confundir en esto con la posibilidad que hay de que la policía inicie de oficio alguna actividad preventiva. Pero esto es porque ya no tiene la inmediatez que un fiscal pueda tener de llegar rápido a un lugar de un hecho. La primera que llega en general es la policía, pero la policía constata y le da parte al fiscal para ver qué va a hacer con ese hecho delictivo o presuntamente delictivo. Pero la parte no es la autoridad policial, la parte es el Ministerio Fiscal, el encargado de la persecución de la acción penal pública. Esto que quede claro. Después vamos a hablar en las comisiones, también se va a hablar de esto en relación a la acción dependiente de instancia privada y la acción privada. Entonces, esta acción es en realidad la acción para excitar al órgano jurisdiccional, para que éste responda al compromiso que había asumido en condición de órgano estatal dispuesto a remediar los conflictos entre personas. La acción contiene una pretensión. La pretensión de esa acción puede ser infundada. La pretensión puede ser infundada, y si es infundada, va a estar sujeta a la posibilidad de una resolución desfavorable. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta que no haya quedado clara? ¿Van más o menos entendiendo esto? ¿Sí? Sí, se entiende bien. Bien, bueno, esto es la base. Esto es la... ¿Quién habla? ¿Alguien que quería decir algo? ¿No? Bueno, sigo entonces. En estas dos condiciones se aparece el otro y último pilar, que era el proceso. El proceso es una serie de actos concatenados que están direccionados en orden a las intervenciones de los sujetos, destinados al desarrollo del debido proceso legal. Es decir, el proceso legal tiene una condición, que el juez la vaya a exteriorizar cuando haya una excitación de la acción dentro de un proceso judicial. Estos procesos judiciales tienen el requisito de que necesitamos tener presupuestos procesales. Presupuestos procesales son los elementos básicos que tienen que tener para dar lugar a que esté verdaderamente habilitada el ingreso al órgano jurisdiccional. Uno no va
al órgano jurisdiccional en cualquier forma, sino va con el formato y con toda la condición que marca el código para poder llegar a introducir el reclamo en el proceso. ¿Cuáles son los? Son tres los sujetos, los presupuestos procesales. Demanda formalmente entablada, juez competente y con los requisitos de la ley, que son precisamente el tiempo y forma en que se debe ingresar al proceso judicial. Vean que les di dos temas que en el derecho procesal son importantes. En el condicionamiento fundamental, la base es la demanda tiene que estar formalmente establecida. No van con un papel de cuaderno y lo presentan en la mesa de entrada de un juzgado. Tiene que ir con las formas que establecen las normas administrativas para el ingreso de una demanda formalmente entablada. ¿Ante quién la van a iniciar? Ante un juez competente. ¿Por qué? Porque esto habilita a ese juez a estar en condiciones de resolver este conflicto. Y los sujetos que pueden introducir esto tienen que ser aquellos legitimados. Es decir, tienen que estar legitimados tanto el actor, que es el titular del bien jurídico afectado o por cuyo bien se interviene un tercero, y contra quién o quienes corresponden que sea responsable de esa pretensión. La pretensión es nada más que el contenido de la acción, pero naturalmente deben ser ejercidos en esas estructuras que más o menos están desarrolladas con lo que di en esta clase. Yo les pido que esta primer clase la repasen en todos los libros que ustedes tienen en su poder o los apuntes que puedan tomar, pero busquen bibliografía que permita llenar un poco la estructura esta de la materia. Yo los dejo ahora con cada uno de los auxiliares y van a trabajar con todos los colegas que están en la cátedra. ¿Sí? A ver si llegamos acá a conectarnos con Agustín. Sí, acá estamos, Bueno. Bueno, Agustín, terminale de explicar todo lo que hemos coordinado. El cronograma de clase ya está publicado, ¿no? Sí, el cronograma ya está, la bibliografía completa ya está. Y Perfecto. También tienen que completar una encuesta que les pedimos por favor que la vayan completando en lo sucesivo para que podamos tomar contacto con cada uno y cada una de ustedes y asimismo sepamos si alguien tiene algún inconveniente en relación a la conexión. Así vamos viendo las posibilidades de buscar una alternativa si es que alguien tiene algún impedimento para conectarse. Les recuerdo lo que ya les dijo el titular, por favor, conéctense con la cámara. Hay mucha gente al final que no está conectada, al final de cuando pasamos las distintas pantallas. Esto nosotros vamos a tomar asistencia más adelante, en esta primera ocasión no lo vamos a hacer, pero en lo sucesivo vamos a tomar asistencia. Van a tener que cumplir con la carga de la cantidad de presentaciones que tienen que tener de acuerdo al régimen de enseñanza y promoción, y lógicamente van a tener que estar con la cámara prendida. Alguna oportunidad, alguien puede tener algún inconveniente y eso lo vamos a tener en cuenta, vamos a ser contemplativos, pero por favor en lo sucesivo, conéctense siempre con la cámara. ¿Alguna pregunta tienen para el titular o ya lo podemos liberar y seguimos? ¿Nadie tiene nada por el chat? Yo tenía una consulta respecto en cátedras virtuales. Solicita una contraseña para poder matricularse en cátedras virtuales. Queríamos saber cómo. Ahora lo charlamos, ya se matriculó un montón de gente, ahora lo charlamos, Mauro, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el titular o no? Específicamente de lo que estuvo viendo hasta ahora. ¿No? Bueno, entonces lo liberamos, así seguimos. Listo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. No, hasta luego.